Quiero invitarles, hermanos, que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 46. Aleluya. Quiero ser más como tú, dice el coro que entonaban los hermanos. Ese debe ser el ideal de todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, ser como Cristo. Sin embargo, ser como Cristo implica pagar un precio. Y a veces, muchas veces, no todos estamos dispuestos a pagar ese precio. Sin embargo, si vivimos intentándolo cada día, eso será lo que le dará plenitud a nuestra vida, a nuestra estancia en esta tierra. Así que, hermanos, pues sigamos poniéndole corazón a ese deseo profundo de ser como el Señor, o como decía el otro coro que entonaron los hermanos, menguar para que crezcas tú. Esa es otra manera de interpretar la vida en Cristo. Que Cristo crezca en mí y Margarita no se note, ¿sí? Porque lo contrario es, Margarita crece mucho y Cristo no se nota. Y también hay un precio que pagar. Si hemos de menguar para que Cristo sea notorio, hay un precio que pagar. Mateo 27, 46, hermanos. Dice la palabra del Señor. ¿Están ahí? Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Voy a leer una vez más el versículo. Sígame con su vista. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Incline su rostro, hermano, y vamos a darle gracias a Dios por tener entre nosotros y poderlo hacer, explicar la palabra de Dios. Padre, en esta tarde te damos muchas gracias por la bendición que nos has dado de estar en tu casa una vez más. Gracias, Señor. Estamos seguros que tú te paseas en este lugar, Señor, pero más que pasearte, quieres tomar el control de cada corazón. Como tú nos conoces a cada uno de nosotros, bien, Señor, rogamos, deseamos que todos en un mismo sentir te digamos: toma el control de nuestra vida. Rendimos nuestra voluntad a ti para que tú cumplas tu propósito eterno y perfecto. Gracias por esta palabra. Ruego tu sabiduría, tu gracia, Señor, tu capacidad para poder presentar esta bendita palabra a tus hijos. Ministralos como me ministraste a mí. En el nombre de Jesús, gracias, Dios, por esta bendición. Aleluya. Glorioso Jesús. Bien, hermanos, es domingo de consagración, es un domingo más de celebración. Celebramos que Cristo murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Celebramos también que Cristo se levantó victorioso de la tumba. Es por eso que esta tarde estamos aquí cantando a su nombre. ¿Dicen amén, hermanos? Por eso estamos alabando al Rey, porque Cristo está vivo y vive para interceder por usted y por mí. Quiero decirle, hermano, quiero compartirle de manera lo más breve que pueda, que la idea de este pensamiento, de esta reflexión, surgió el año pasado en mi corazón, cuando estaba internada en Juárez para ser operada. Yo les hemos compartido un poquito de vivencias, detalles. Pues no dice uno lo negativo. ¿Para qué decir lo negativo, verdad? Que me duele aquí, que me abrieron aquí, que me... No. Eso así como que no trae mucha gracia, pero hay otras cosas que uno puede compartir para edificación, y deseo que al hacerlo edifique su corazón. Le decía que en diciembre del año pasado, cuando me internaron, porque llegamos a un lugar, nos dijeron: aquí no, es allá, de allá, aquí no, es acá, y de aquí nos volvieron a correr. Y nos sentamos cansados, porque yo andaba muy cansada, me dolía mucho la cintura.
y muy cansada. El doctor dijo que la situación en la que estaba, pues estaba deshidratada y desnutrida y iba muy mal. Y nos sentamos en la sala de espera y le dije a mi esposo, pues yo creo no es el tiempo, mijo. Hay que irnos a casas grandes. Dios tiene el control. Y en eso veo venir al doctor. Y no le iba yo a hablar, sino que me enderezo y le digo, doctor, ¿es usted el doctor García? Y se detiene el doctor y me dice, sí, ¿qué andan haciendo? Y ya mi esposo toma la palabra, le dice lo que andamos haciendo, que no nos recibieron. Total, el doctor dice, véngase. Y me trae una silla de ruedas. Él es el que maneja la silla de ruedas. Nos lleva, nos trae, da la orden, escribe notas ahí. Y él mismo nos lleva al piso y al cuarto donde íbamos a estar. El tiempo que estuve allí, que fueron a lo mejor unos 10 días antes de ser operada, como el tiempo anterior que había estado internada, pues me mantenía sola aparentemente, ¿verdad? Porque no estaba mi esposo, no lo dejaban entrar. Yo no tenía con quién platicar. Uno que otro paciente del mismo cuarto, sí tenía su familiar, tenía permiso del doctor que lo estaba atendiendo. A nosotros no nos querían dar, por razones de que todavía no me operaban, no nos querían dar una firma para que mi esposo estuviera. De modo que mi esposo tenía que entrar a veces, la mayoría de las veces escondido y casi corriendo. Llegaba para que no lo viera una trabajadora social muy malvadita, ¿verdad? Y tenía que salir corriendo pues para que no lo corriera, porque pues igual lo regañaba a él y luego me regañaba a mí. Difícil la señora, fue un momento difícil. Bien, les decía que yo no platicaba con nadie, salvo respondía a las preguntas del doctor, de los enfermeros y enfermeras cuando llegaban ahí. Me dediqué a escuchar las historias, los comentarios de los enfermos juntamente con sus acompañantes familiares. Me mantenía viendo las losetas del cuarto, contaba los cuadritos. De las alabanzas que entonamos no me acordaba, pero recitaba mentalmente muchas porciones bíblicas. Algunas de ellas se me olvidaban y tenía que repasarlas muchas veces para poder seguir el versículo que continuaba. De modo que me mantenía callada. Por eso llegué hambrienta de hablar. Y decían mis hijos que lo que me hacía falta era predicar. Y yo les decía, pues yo creo que sí, pero hablar, sí. Total, hermanos, no sé cuál ha sido la experiencia suya, si usted ha estado internado por enfermedad o ha estado acompañando a un enfermo en un hospital, no lo sé. Cada quien tiene su propia vivencia. La mía fue dedicarme a observar y a escuchar. Y en esto de observar y de escuchar, se los platicaba a mis hijos ahorita que estábamos en la casa a mediodía, de una mujer que la iban a operar de no sé qué. No era una mujer ni anciana ni muy jovencita, edad media. Y le platicaba a su acompañante, su amiga, que la estaba cuidando, ese día se quedó con ella, le decía que estaba muy contenta porque al fin había encontrado a su mamá. Y le dice la amiga, pero después de tantos años, ¿cómo es que tú tenías ganas de conocer a tu mamá si tu mamá nunca te buscó? Y decía la paciente, yo agradezco a los padres que me criaron, pero no sé si me entiendas, dijo. Yo tenía unas ganas muy fuertes, muy profundas de saber quién había sido mi mamá y de preguntarle por qué me dejó, por qué me dio una adopción. Dice, tú no sabes lo que se siente, es como un faltante, es como no saber a dónde ir en la vida. Y yo escuché esa historia y decía en mi corazón, pobrecita, debe haber sufrido bastante queriendo encontrar a su mamá. Luego otra viejita, esa señora ya muy viejita, estaba ahí internada, no sé qué problema tenía, no lo recuerdo bien, pero lo que sí tengo grabado es que no le podían poner sangre a ella porque tenía un adeudo con el seguro. A ella le habían puesto ya 30 y tantas dosis de sangre y no las había pagado.
Entonces constantemente le estaban repitiendo los doctores y los enfermeros, ya le dijimos a los familiares, hasta que no pague lo que debe, no le podemos poner sangre. Y luego, pues luego la señora estaba expuesta a morirse, porque si no le ponían sangre, porque tenía un gran adeudo, pues ahí la pobre viejita, ¿verdad?, iba a seguir. Yo no recuerdo si ella salió primero que yo, la dejaron salir, no me acuerdo, pero me llamaba la atención porque era una viejita chiquita ya, muy viejita, ¿verdad? Pero se veía a la vez muy graciosa porque se sentaba a almorzar, a comer, a cenar, pedía atole. Y al ver yo los comentarios que hacían, decía, ay, qué tristeza, que no la puedan atender porque no le pueden poner sangre por toda la sangre que debe. Es que la otra vez le decía, le pusimos 30 y tantos y nomás pagó estas y debe tantos. Ay, Señor, ¿qué le quiero decir con esto, hermanos? Que en mi estancia en el hospital estuve meditando sobre el dolor. Una de las veces que entró Ramón le dije, ¿qué crees? Que estaba meditando yo en esto y a lo mejor lo voy a predicar un día. Y le dije, fíjate, viendo todo el movimiento aquí, el dolor, le dije, educa, el dolor transforma. Y luego me dijo él, también manipula. Ah, sí, es cierto, el dolor manipula. Obviamente no el dolor en sí, la persona. A la persona que le duele algo, recibe educación cuando le duele, recibe transformación, es transformada la persona cuando siente dolor, pero también a veces utiliza el dolor para manipular a su familia o a alguien que quiera manipular. Y luego le digo a mi esposo, pero también el dolor enriquece. El dolor de Cristo produce riqueza en el individuo. Y le dije, algún día lo voy a predicar. Esto que le estoy comentando lo medité en diciembre del año pasado. Por alguna razón no había fluido ideas. Y bueno, yo espero que este sea el día. Y a usted deseo con todo mi corazón que le edifique y cambie, haga algunos cambios, la palabra de Dios a través del Espíritu Santo en su vida, en su corazón. Porque el dolor, hermanos, pues mientras estemos aquí en la tierra, lo vamos a tener que sobrellevar. Tenemos que aprender a manejar. Busqué en el diccionario algunos sinónimos de la palabra dolor y entre algunas palabras le menciono las siguientes. Por dolor podemos decir que es mal, aflicción, pena, pesar, pensadumbre, tristeza, desconsuelo, tormento, suplicio, angustia, tortura, entre otras más. Hemos de saber que nosotros los humanos pasamos por dolores físicos, dolores morales y dolor también espiritual. El dolor es una sensación que molesta, que aflige una parte del cuerpo, ya sea por una causa interna o una causa externa. Hemos de saber también, hermanos, que el dolor es consecuencia del pecado. Antes de que Adán y Eva desobedecieran, ellos no sabían lo que era sentir un dolor físico o moral. No lo conocían porque no había pecado. A raíz del pecado en la humanidad empiezan a desencadenarse muchas situaciones angustiosas, tristes, ¿verdad?, que empezaron a hacer quebrantamiento y ocasionar otras actitudes en la vida de los seres humanos. ¿Cuáles son las razones, entre muchas, por las cuales el ser humano sufre dolor? A veces porque trabaja mucho y no gana tanto. Y el trabajo no cría buena sangre, decía mi abuela. El trabajo cansa. A veces la persona que tiene jornada laboral pesada llega a su casa cansadísimo, cansadísima, y luego tiene todavía que hacer otras actividades en su casa. El trabajo agotador hace que el individuo, el ser humano, experimente dolor físico, moral, espiritual, emocional, mental. A veces el ser humano se fatiga demasiado cultivando la tierra cuando la tierra está bajo maldición.
Y a veces la tierra no produce lo que el trabajador espera. Usted escucha a los agricultores, ¿verdad? De momento la naturaleza presenta un cambio. Ya están las matitas bonitas, los árboles frutales ya con las manzanitas o los duraznos, el chile, el tomate, la cebolla, las papas, y de repente la naturaleza atraviesa, suceden cambios, y la lluvia, el granizo hace que lo que ya está allí viéndose para recogerlo se desbarata, y se lamentan los agricultores porque dicen, íbamos a tener una buena cosecha, pero no sucedió así. Eso es cultivar en suelo maldecido, y eso cansa y produce dolor, porque es mucho trabajo, aunque yo nunca haya sido agricultora, pero ver a las personas, bueno, en tiempos antiguos era más bien manual el trabajo que hacían los agricultores. Hoy hay maquinaria, pero igualmente es cansado. Abrir brecha, limpiar, quitar piedras, regar, abrir surcos, sembrar, y luego después de la siembra pues estar cuidando la plantita, y si da fruto pues hay que recolectarlo y apartarlo, y en fin, lleva un gran trabajo. Pero qué tremendo cuando no hay buen resultado de ese trabajo. El hombre también experimenta dolor cuando sufre insultos. ¿A usted le gusta que lo insulten? ¿Le agrada que lo maldigan? ¿Se siente muy cómodo cuando lo critican? Así debemos de sentirnos para no criticar a los demás, ¿verdad? Porque si yo me siento mal cuando me calumnian o cuando me critican, debo de saber que si yo hablo mal de usted y lo calumnio, usted va a sufrir. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero eso nos produce sufrimiento, nos produce dolor, y lo manifestamos de diferentes maneras. O lloramos, o nos enojamos, o nos deprimimos, ¿verdad? Cuando hay una enfermedad, y cuando hay amenaza de enfermedad incurable, eso nos produce dolor. Y aunque sea curable, la enfermedad produce dolor. Lloramos. Bueno, yo llegué a llorar, he llorado todavía, ¿verdad? De repente, cuando mi cuerpo siente un dolor intenso, yo estoy invocando el nombre de Cristo y lloro porque me duele. A nadie nos gusta que nos duela nada. No nos gustan las dolencias, las evitamos lo más que quisiéramos que se nos quitara en un santiamén. Pero el dolor está presente. Las injusticias, qué tremendo, ¿verdad? Cuando la persona bendice y en lugar de recibir cuando menos un gracias, pues a veces hay actitudes incorrectas, y la persona que ayuda dice, uy, ¿y yo qué le di? ¿Y yo qué me desprendí? ¿Y yo que me preocupé? Pero mira, eso produce dolor en el corazón. Hay otras situaciones más por las cuales el ser humano sufre, tiene dolor. ¿Qué diremos de la muerte de un familiar, de un ser querido, de la enfermedad de un hijo, de un papá, de un hermano? Eso duele, produce una sensación de angustia, de tristeza. Hay personas, como le decía ahorita, que no saben sobrellevar el dolor. ¿Por qué cree usted que tantas personas se suicidan? Porque no pueden soportar el dolor que siente su alma, el dolor que siente su corazón por un divorcio, por una separación, porque el muchacho cortó a la muchacha o la muchacha cortó al muchacho, y deciden suicidarse, se ahorcan o se dan un balazo. Esas son respuestas de que la persona no quiso sobrellevar, no encontró cómo sobrellevar ese dolor, ¿verdad? Que lo llevó a tal grado de tomar esa decisión. Hay muchas cosas más que producen dolor en la raza humana. Yo quisiera poderle decir todo lo que entendí, todo lo que leí, todo lo que viví detalladamente en el hospital, hablando precisamente de este aspecto. Vi sufrir a mucha gente, porque si algún lugar está lleno de dolor y de angustia, de tristeza, de desolación, es un hospital. Es un hospital. Cuando le dicen se murió, en Juárez, cuando yo llegué la primera noche, me hicieron un cambio de una sección a otra.
Y en la otra sección estaba muy tranquila, pero me mandaron a la otra porque ya iba a ser operada. Y en cuanto llego a ese cubículo, a mi mano derecha estaba una mujer quejándose, angustiosa. El esposo diciendo maldición y media, peleándose por teléfono con los hijos, pero horrible. Y yo decía, cuando hay un enfermo es cuando más paz debía de haber en la familia. Pero no, estaban peleándose. Esa noche, esa señora falleció. Ella quería frescura, aire acondicionado, hielo. Se estaba quemando, tenía cáncer. Y cuando el papá le dice al hijo, tráele a tu madre una bolsa de hielo, por favor, ten compasión. Es tu madre, le decía, pero con majaderías. Allá a las cansadas llegó el muchacho, le llevó el hielo y la señora se llena de angustia. Se queda una amiga con ella vigilándola y como a las 2, 3 de la mañana, de repente la señora ya no se queja y sale la señora a hablarle a una enfermera y dice, venga a revisarla. La señora ya había partido, se murió en ese momento. Entonces yo quisiera platicarle toda la información que recibí, toda la información que me quebrantó, toda la información que me hizo entender más el proceso mío, el proceso de otros. Yo nunca había estado tanto tiempo en el hospital, hermanos, nunca. Había entrado y salido por mi pie, pero nunca un proceso de este tamaño tan largo. Pero con todo y todo agradezco a Dios por la enseñanza, por la enseñanza. Por eso esta tarde yo le quiero presentar a usted el tema del dolor, pero se lo voy a presentar como los beneficios que el tiempo de dolor bien aprovechado deja en nosotros. Hay beneficios. No solamente es contar que me dolió, que me hicieron. No, hay una gran y profunda enseñanza misma que debe de verse cada día en nuestro diario caminar. Y más si somos cristianos, más si somos hijos de Dios. Ese carácter debe de ser perfeccionado cada día y madurándose cada día, porque el Señor nos ha tenido en su mano aún en tiempo de dolor. Y bueno, le digo, me gustaría decirle pues muchas cosas, pero no hay tiempo y no debo hacerlo. Voy a dosificarlo solamente en 2 aspectos. El primero de ellos, le quiero decir en qué consiste el beneficio que el dolor le produce al ser humano, sea creyente o no creyente. En el no creyente, a veces esta persona, este hombre o esta mujer, rechaza el dolor. Yo también, aunque sea cristiana, yo sé que usted también. Pero hablo del no creyente, rechaza el dolor, no quiere sufrir, se enoja con Dios, culpa a Dios. Dice que Dios tiene la culpa, porque si Dios fuera amor, Él no estaría sufriendo. Si Dios fuera tan bueno, Él no estaría enfermo. Si Dios existiera realmente, no había tanto maltrato y tanta injusticia en la tierra. Dicen las personas que no conocen a Dios. Hay mucha respuesta para todo ello. Hay mucha respuesta. Pero las personas que no creen en Dios, muchas veces también el dolor los vuelve amargados, resentidos, le hacen daño al prójimo y culpan a todo el mundo de la desgracia que están viviendo. Lo que sea, porque le duele la cabeza, porque lo insultaron, porque lo abofetearon, porque lo mataron, porque lo violaron. Yo sé que estoy hablando de situaciones grandes, yo lo sé, pero estoy hablando, hermanos, en esta tarde de los beneficios del dolor. Cualquier circunstancia que haya o esté produciendo dolor, el dolor produce beneficios en el ser humano. Y es que a veces no entendemos, no nos damos cuenta o no nos conviene saber que el dolor es la consecuencia del orgullo del hombre que no ha reconocido a Dios y que ha incurrido en pecado. Cuando estamos sufriendo por lo que sea, empezamos a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Hasta cuándo voy a sufrir esto? Y si somos cristianos decimos, es que soy hija de Dios, yo soy pastora, tengo tantos años sirviendo a Dios, ¿por qué estoy sufriendo? Una palabra que seguramente no debía de estar presente en nuestra boca. A veces lo entendemos, a veces lo aceptamos, a veces no.
pero es de humanos. Humanamente preguntamos, ¿por qué se enfermó mi mamá? ¿Por qué se enfermó mi papá? ¿Por qué está enfermo mi hijo? ¿Por qué me suceden a mí estas cosas? Yo soy muy buena, yo me he portado bien. Y el por qué está allí presente, con queja, con dolor, con resentimiento. Es de humano. Todos lo hemos hecho alguna vez, unos más que otros. Los profetas, también, hermanos, los profetas de la Biblia se llegaron a sorprender. Los profetas no podían, batallaron para comprender por qué los malos prosperaban, por qué los malos se burlaban de Dios y eran bendecidos. Los profetas no entendían por qué los justos, que eran perseguidos, se creían o se sentían olvidados por Dios. Son situaciones que solo en el tiempo del dolor vienen a nosotros. Mientras no nos duele nada, quizá estas reflexiones no vienen a nosotros. Aquí, de entre los que estamos aquí presentes, yo no sé si alguien puede decir, no, pues la verdad es que yo no he pasado por ningún sufrimiento hasta ahorita. Gracias a Dios, dirá. Cuando yo los oigo, digo, Señor, ayúdalos. Porque todos en un momento vamos a pasar por una dosis de dolor. Yo lo que quisiera, y eso es lo que le pedí siempre al Señor, que yo no provoque el dolor. Que yo no provoque mi dolor. Si es por asuntos externos, pero que no sea, yo siempre le dije, y le digo al Señor, que no sea por pecado, Señor. Que mi pecado no me esté provocando dolencia moral, física o espiritual. Pero no estamos exentos de ello, la verdad de las cosas. Pero le decía que los profetas no pueden, particularmente los de antaño, es que los profetas modernos tienen otro estilo de vida, pero ese no es el tema. Los profetas de ayer no pudieron comprender la fortuna de los impíos, y los justos perseguidos se creían siempre que Dios se había olvidado de ellos. En algún momento de mi vida, yo también sentí que Dios se había olvidado de mí. Sí, porque hemos pasado por situaciones varias, no solamente de aspectos físicos. En algún momento me sentí agobiada moralmente y yo fui a Dios y le dije al Señor, ¿por qué? Yo no le he hecho mal a esa persona. ¿Por qué está hablando así? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué hace aquello? Y la palabra siempre tiene respuesta. Si usted no ha leído el Salmo 73, se lo recomiendo. Allí yo encontré la respuesta. Y solamente le leeré unos versículos. El Salmo 73, dijo el salmista, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y eso no se discute. Dios ha sido bueno con los buenos y con los malos. Pero aquí el salmista dice, para con los limpios de corazón. Y luego el salmista abre su corazón y dice, pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y luego él dijo, si yo dijera, hablaré como ellos. O sea, él quiso volverse como ellos. Y dice el 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Puede entender un poquito el dolor de este escritor, de este siervo de Dios? Es que quería entender por qué los malos tan malos eran bendecidos. ¿Por qué en su maldad se burlaban de Dios y a pesar de todo gozaban de favores? Y él dijo, yo me sentía morir, pero él dice que cuando se acercó a la casa de Dios, cuando él entró, entiendo yo, en la presencia de Dios, se dio cuenta del fin que iban a tener aquellos malos y su corazón
como que recobró tranquilidad. De modo que termina el Salmo en el versículo 28 diciendo: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Pero mientras estuvo viendo al malvado, al perverso, su corazón se incomodó y seguramente, ¿verdad? Yo lo puedo deducir, pues culpó a Dios. Porque ellos sí y yo no? Yo soy tu hijo. Es que el dolor, hermanos, nos hace ver a veces moros con tranchetes y juzgar equivocadamente y culpamos al Señor. Por eso cuando alguien lee el libro de Job, se sorprende. El libro de Job inicia diciendo que Job era un varón recto, temeroso de Dios. Pero a pesar de ser un varón recto y temeroso de Dios, él perdió sus bienes, perdió a todos sus hijos en un día, perdió su salud, perdió su paz, no podía comunicarse con Dios. Llegaron sus amigos y llegaron a poner el dedo en la llaga. La esposa le dijo: pues maldice a tu Dios y muérete, le dijo la señora. O sea, todo eso en no mucho tiempo sufrió Job. Y muchos han dicho, cuando leen este libro: ¿por qué sufren los justos? Cuando usted y yo analizamos la palabra y reflexionamos en ella, descubrimos verdades maravillosas y entendemos que el sufrimiento tiene también un lado positivo, un lado benéfico. Pero hay que tener presente, hermanos, no hay que olvidar que el dolor no lo produce Dios. Dios no se goza viéndonos sufrir. Dios no se goza viéndonos tristes. Al que menos hemos de culpar es a Él, hermanos. Hagamos un análisis de nosotros y de nuestro entorno y vamos a encontrar respuesta. Adán y Eva, por desobedientes, fueron expulsados del jardín del Edén. Pero antes de ser expulsados, ellos gozaban la amistad de Dios. Ellos gozaban la presencia de Dios. Ellos disfrutaban un ambiente de pureza y de santidad. Pero cuando ellos desobedecen, empiezan a ser quebrantados porque su amigo Dios ya no pueden hablar con Él. Porque la Biblia dice que el pecado hace separación entre Dios y nosotros. Y a veces eso se nos olvida a muchos. O quizá a todos, quién sabe. Pero ellos empezaron a sufrir el distanciamiento con Dios. Mismo que usted y yo hemos sufrido. Cuando usted no ha sentido la presencia del Señor, usted podrá reír, jajaja, jijiji, pero su corazón, su espíritu, siente el vacío de Dios. Y se sufre. Porque no hay nada más hermoso, más renovante, más saludable que gozar la dulce presencia del Espíritu Santo. No se compara. Podemos tener muchas cosas, podemos ir a muchos lugares, podremos conocer a muchas personas, pero si la presencia de Dios no fluye en nosotros, hablo del pueblo cristiano, estamos muy mal, sufrimos y aunque nos reímos, es una risa hueca. Y aunque podemos hacer ruido, pero es ruido es como si yo me sentara a tocar la batería, no sé tocarla, la tocaría por sin ningún rumbo. A veces emitimos ese ruido cuando la presencia de Dios no está en nosotros. El dolor es una realidad natural, es consecuencia inevitable de la limitación de toda criatura. Estamos limitados, hermano. Limitados totalmente. ¿Qué es lo que nos está mostrando o qué nos ha mostrado esta enfermedad, hermanos? Esta dichosa pandemia no nos ha hecho descubrir a muchos que estamos limitados. ¿Cuántos y cuántas? No sé cuántos de ustedes dijeron: eso no es cierto, son puras mentiras. Si a su casa no llegó, dele gracias a Dios. Está protegido por la misericordia de Dios. Y los demás no también. Pero por alguna razón hubo enfermo en casa. Se tuvieron que poner en cuarentena. Y algunos de ellos, en un santiamén, fueron llamados a la presencia del Señor. ¿No se descubrió aquí nuestra fragilidad? Los países poderosos que tienen la capacidad de crear vacunas o de crear químicos para solventar enfermedades, más de una ocasión tuvieron fracasos. Y luego con la
característica del individuo malo, que les roban las vacunas, que no están vigiladas al 100% y se echan a perder. En fin, un sinfín de cosas que usted sabrá otras más que yo. Eso nos dice que nosotros como criaturas, porque somos creación de Dios, estamos limitados y nos asustamos. Y resulta que mientras unos dicen vacúnese, otros dicen no se vacune, y estamos asustados. ¿Qué hago? ¿Me vacuno o no me vacuno? Y unos hablando con un fervor a favor de la vacuna y otros hablando con una hostilidad en contra de la vacuna, y todos nerviosos y todos asustados. Y resulta que ya viene otra enfermedad que se originó o que se está originando en un país del otro continente, y que los síntomas son estos y aquellos, y ya estamos asustados. Eso nos indica que tenemos limitantes. No somos superpoderosos, hermanos. Estamos limitados. Somos tierra. Pregunto yo, ¿necesitaremos o no necesitaremos al que nos creó? ¿Qué opina usted? Lo necesitamos. Pero a veces vamos por la vida creyéndonos súper. No damos gracias, no adoramos, no honramos. Dios nos ayude. Ya le dije que el dolor es un efecto del pecado, pero también, hermanos, el dolor en el ser humano, en el creyente, es un instrumento que usa Dios para limpiar el corazón, para perdonarnos, para enseñarnos a perdonar a otros. Yo le decía a mi esposo, dije, Ramón, ¿te fijas? ¿Cuántos años tenemos de casados? Pues ya muchos, hermano. Dije, nunca te había dado las gracias tantas veces. Nunca. Gracias, hijo, le decía. Porque me tenía que levantar. Él me levantaba. Por eso sufrí mucho el tiempo que no lo dejaron estar conmigo. No me podía mover. Batallaba. Y pues que las enfermeras o los enfermeros lo muevan a uno, pues es agradable, pero no se siente uno en confianza. No hay como su familia, a lo mejor porque están obligados por ser nuestra familia, pero gracias a Dios por la disposición de nuestra familia. Yo agradezco mucho a Dios por mi esposo, por mis hijos que estuvieron allí, que siguen estando todavía al pendiente mío. Alabo a Dios por ello. Es bueno Dios. No había bendecido y valorado tanto a mi familia como en estos tiempos. Y le dije a Ramón, ¿te fijas? Nunca te había dado tantas veces las gracias. Gracias, mi hijo, le decía. Gracias. Con vergüenza, con pena. No quería que me llevaran al baño, no quería que me levantaran del baño, no quería que me bañaran. Yo quería hacer las cosas sola, pero no podía a veces. ¿Y cómo valora uno, hermanos? Por eso digo, en tiempo de dolor, sí, es benéfico para nosotros porque limpia nuestro corazón, nos hace ser más humildes, pensamos en la muerte con más seriedad, perdonamos o pedimos perdón. El dolor nos ayuda a madurar el carácter, nos vuelve personas más fuertes, si así lo decidimos. El dolor, hermanos, tiene también, por cumplir un buen propósito, nos vuelve alertas sobre cualquier peligro corporal y hasta moral. Nos vuelve más diligentes cuando el dolor deja en nosotros estos beneficios. Sí, ayer a lo mejor fuimos descuidados en tocar la estufa caliente, pero ahora ya aprendimos. Si yo siento el calor de lejos, sí, naranjas que me acerco, me voy a quemar porque ya sé que me quemé. Bueno, su servidora es algo torpezona para aprender sobre las quemadas. En estos tiempos, hermanos, aquí usted me ve con los brazos rojos ahí, me he quemado. Es que ha habido momentos en que no puedo sostenerme. Un día estaba haciendo allí algo en el sartén y como no me puedo sostener así como estoy ahorita, gracias a Dios que ahorita el dolor es muy leve. Entonces yo me recargué así y estaba la palita, una cuchara con la que estaba moviendo la comida y que me voy quemando, hermanos. Pues ahí está. Duró bastante la quemada porque constantemente me recargaba y yo misma me quitaba la costra y me salía sangre constantemente. Pues trataba de no cargar todo el brazo
la mano cuando menos. Eso es lo que quiero decir, que nos vuelve más alertas, porque ya no volvemos a incurrir en la misma acción, porque sabemos que si lo hacemos nos vamos a lastimar. Entonces, la verdad de las cosas es que el dolor sí tiene beneficios para nosotros y cumple un buen propósito, nos vuelve vigilantes. El creyente aprende también que no siempre se pueden controlar las circunstancias, pero sí la actitud que tomamos en tiempo de dolor. Yo no puedo dominar el ambiente externo, incluso mi dolor físico, porque aunque el doctor le ponga a uno marihuana, le duele. Bueno, lo digo yo, ¿verdad? Perdón que diga marihuana, no me han puesto marihuana, hermano. No se asuste. Así le digo yo a los medicamentos. Les digo marihuana porque nos vuelven sonsos, ¿sí? A veces hasta como que perdemos la noción. Entonces, no siempre quita el dolor, no me lo va a quitar, pero la actitud que yo tome y usted enfrente de ese momento, eso sí lo decide usted. Eso sí, ¿verdad? Lo va a manejar usted. Por eso, le repito, el creyente aprende que no siempre se pueden controlar las circunstancias, pero sí la actitud que tomamos. En tiempo de dolor descubrimos que en estos procesos somos o decidimos ser protagonistas o víctimas. Y cada uno de nosotros decide lo que quiere hacer. Un protagonista es uno que, como dijera mi abuela, toma el sartén por el mango. Sí me duele y sé que me va a doler, pero en el nombre de Cristo, porque es creyente, ¿sí o no, hermanos? Nada más porque es creyente, en el nombre de Cristo. Yo me voy a mantener serena, seria, me va a doler, pero con la ayuda de Dios. Dios eterno, hay veces que hay dolores que amenazan con derribarnos de manera total, pero igual yo decido, usted decide, o es protagonista vencedor o es una víctima. Un protagonista es uno que se endereza y se mantiene tranquilo, toma el control, ¿sí? Ya le dije, toma el sartén por el mango, el toro por los cuernos, en el nombre de Cristo. Solos no podemos, lo hacemos en el nombre de Cristo. Y no voy a reaccionar con histeria, con desesperación, culpando a Dios, echándole la culpa a los hermanos, a mi familia. No, esa es una víctima. Una víctima es que dice, pero ¿por qué yo? Si me he portado tan bien, si yo no le hice, si yo no esto, si yo no aquello. Si analizamos nuestra acción, quizá nos llevemos la sorpresa, hermanos, de que a lo mejor sí incurrimos en algunos errores. Por esa razón estamos en la situación dolorosa en la que nos hemos encontrado. No todos los casos son así, pero cada quien, yo le estoy dando una información, usted analice su vida, sus procesos de dolor, ¿cómo los ha manejado? ¿Cómo los ha enfrentado? Yo puedo mencionar aquí entre muchos 5 varones protagonistas victoriosos. Job, después de su proceso, después de que perdió todo, la palabra de Dios dice, registra el libro, él ofrece un sacrificio por sus amigos, ora por ellos y la enfermedad se va. Y poco a poco se empieza a recuperar el hombre. Vuelve a tener sus hijos y dice, sus hijas, las más hermosas de la tierra. Y sus posesiones se multiplican. Pero lo maravilloso es que él comprende algo y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa es la riqueza más grande que descubre Job en su vida. Yo lo veo como un protagonista. Jeremías también, él se angustió y él dijo en Lamentaciones 3, él dijo en el versículo 1, yo soy el hombre que ha visto aflicción. Como diciendo, me has hecho sufrir mucho. Y cuando empieza a narrar todo el sufrimiento allí en Lamentaciones, léalo, se lo dejo de tarea. Luego él llega a la conclusión que lo ideal es esperar en Dios. Por tanto, dijo él, en él esperaré. Lo logró entender. Daniel, otro profeta, en el foso de los leones. Él no pidió misericordia, ayúdenme, defiéndanme. Pidan testimonio, traigan un abogado, mis colaboradores, que se den cuenta que yo he sido una persona íntegra. No hizo eso. Guardó silencio y lo aventaron al foso de los leones. Todos esperaban que los leones se lo iban a comer. Al día siguiente va el rey a buscar
a ver qué habían dejado los leones de Daniel, y resulta que Daniel está vivito y coleando, y le responde: mi Dios cerró la boca de los leones. ¿Cuántas veces hemos predicado sobre esta vivencia de Daniel? Muchas. Aquí yo lo veo como un protagonista, no como una víctima. Pablo, otro hombre, un siervo de Dios que sufrió por causa del evangelio, de la prédica del evangelio, lo que no debía de haber sufrido, porque no tenían por qué encerrarlo, ni azotarlo, ni amenazarlo de muerte, ni nada de eso, en lo absoluto, aunque él finalmente lo mataron por causa del evangelio. Pero él llegó a decir: esta es una tribulación leve, pero esta leve tribulación, dijo él en Corintios, produce un cada vez más excelente peso de gloria. Él dijo peso a gloria, peso a cielo. Qué padre, ¿verdad? Porque yo esta tarde puedo decir que no peso a gloria, peso a exceso de peso, ¿verdad? Qué hermosos protagonistas, qué hermosos vencedores. Todos y cada uno de ellos y otros más han sido motivación de inspiración, de aprendizaje para nuestras vidas. ¿Cuántos? Yo he sido ministrada por la vida de Daniel. Pablo, el apóstol, para mí ha sido un siervo que me llama mucho la atención. Los historiadores dicen que era un hombre viejo, pero a pesar de que era un hombre viejo y que había sufrido bastante, no le hacía el cansancio, aunque lo perseguían y aunque lo azotaban y aunque en una ocasión lo tiraron fuera de la ciudad, lo dieron por muerto. Al día siguiente, apedreado, y no con piedritas chiquitas, piedritas para matarlo, piedrones más bien para matarlo. Se levanta al día siguiente para predicar. Oigan usted, yo camino 15 minutos y al día siguiente estoy adolorida. Él era un anciano. Es un protagonista hermoso, hermanos, porque el dolor en Cristo produce beneficios. El dolor en Cristo no nos acaba, no nos agobia, sino todo lo contrario, nos rejuvenece. Si no externamente, cuando menos internamente, el corazón está transformado. Por eso puedo decir esta tarde: no hay seres humanos con ausencia de dolor. Todos en algún momento pasaremos por alguna crisis dolorosa. No hay seres humanos con ausencia de dolor, pero sí hay seres humanos con paciencia en el dolor. ¿De cuáles somos? ¿En cuál grupo estamos? También le quiero decir que el dolor que usted ha vivido en Cristo se convierte y se va a convertir en una experiencia que traerá edificación, alivio a otras personas. Y eso es lo que Dios desea. Por eso está tan interesado en que usted y yo le creamos a Dios, descansemos en Dios, veamos el tiempo de aflicción con la mirada de Dios. Yo le decía al Señor muchas veces cuando estaba internada: quiero ver esta situación con tus ojos. Y me acuerdo que una doctora, la doctora de las heridas, una señora muy joven, que el doctor llevó porque yo tenía problemas, allí tenía pues agujeros, hermanos, en mi estómago, la llevó para que me pusiera allí unos medicamentos que ella había elaborado. Ella dijo: yo soy doctora, no sé si dijo de las heridas o doctora de las llagas, quién sabe. Pero total, que me puso ahí un parche, me limpió porque tenía infección y dijo: es que usted tiene que estar bien para cuando la vayan a operar. Quién sabe cuántas cosas no me dijo. Pero me llamó la atención algo que me dijo. Me dijo: Margarita, dele gracias a Dios porque usted está bien. Lo que usted está viviendo está en la gloria. Acabo de venir. Porque le dije: ¿y tiene muchos pacientes, doctora? Sí, me dijo: acabo de venir de revisar a una enfermita. Es una muchacha, tiene 28 años, es ingeniero. Se fue no sé si a China o a Japón, confundo los dos países, es uno de esos dos. Se fue allá a ejercer su carrera. Dice: y ese país es poderoso en comunicaciones, en la radiación, pues, por el avance tecnológico que tiene. Dice: y a esta muchacha, dijo, le hizo daño la radiación en su cerebro. Tiene un mes internada aquí. Su hermano menor la está cuidando día y noche. Su hermano ya no puede, está muy cansado. Dije: ¿qué tiene, doctora? Llagas en el cerebro. ¿Y habla? No, me dijo, está en coma. ¿Se va a morir? Probablemente. Me dijo: por eso le digo que usted está en la gloria. ¿Quiere la enfermedad de ella? No, ni Dios lo mande, doctora. Yo por eso ni me quejo. Yo doy gracias a Dios porque hasta aquí me ha ayudado. Y me dijo esto: yo creo
que por algo usted está aquí. Así me dijo. A pesar de mi medio conciencia, grabé las palabras y dije, sí, me trajiste por algo. Debo aprender. Porque a alguien tendré que llevarle la información, aparte de esta ignorante servidora y a mi familia, que ha estado conmigo en momentos así. El dolor nos beneficia al convertirnos en un testimonio que va a edificar a otros. Pero quiero hablarle del dolor de otra persona. El del ser humano me beneficia a mí y puede que contribuya para usted. Pero el dolor de Cristo es el dolor de Cristo. Leyó usted conmigo la palabra, ¿por qué me has desamparado? Cuando nosotros estamos sufriendo, en lo que menos nos acordamos es del dolor de Cristo. No pensamos en que Cristo también sufrió. No nos acordamos que a Él también le dolió. Sí, hermano, le dolió. Usted y yo hemos predicado que Cristo es humano, fue humano 100% y divino 100%. Y se nos olvida, hermanos, que Cristo sufrió no porque Él era pecador. La Biblia dice, en Él no hubo engaño, en Él no hubo pecado, pero sí sufrió y le dolió por usted y por mí, por su pecado y por el mío, por mi pecado y por el suyo. Sufrió Cristo y le dolió. Por eso cuando estaba en la cruz, cada palabra que Él mencionó trae a nosotros una dosis de bendición, y esta: ¿por qué me has desamparado? Papá, ¿por qué me has dejado? Si usted no se ha percatado, no se ha detenido o no se había detenido a leer esta palabra, por favor léala, por favor dígale al Espíritu Santo que le aclare, que le ayude a profundizarse. ¿Qué sintió Cristo cuando le dijo al Padre, ¿por qué me has dejado? Yo puedo decir sin explicar en su totalidad que el Señor no le estaba reprochando al Padre lo que sentía. El Señor Jesús no se estaba quejando por estar en la cruz. Él dijo, yo voy por ellos. Cuando el Padre dijo, ¿quién irá por ustedes? Están perdidos, están muriendo, están sufriendo, están en pecado, están bajo maldición. ¿A quién envío? ¿Quién va para ayudarles, para que encuentren el camino de la victoria? Y Jesucristo responde con amor, por amor, entregado totalmente por usted y por mí. Heme aquí, envíame a mí. Él estuvo dispuesto a sufrir el dolor que usted y yo debíamos de seguir sufriendo. Pero Cristo dijo, yo lo hago por ellos. De modo que puedo decir en esta hora, más o menos, que Jesús no se estaba quejando, no estaba enojado con el Padre, no le estaba lanzando reproches. Es una expresión de dolor. Porque Él, el Santo de los Santos, estaba cargando sobre sí un pecado, o mucho pecado, que Él no había cometido. Estaba llevando sobre sí sus maldiciones y las mías. Él fue maldito por causa suya y mía. Él estaba llevando sobre su cuerpo enfermedades, todas las enfermedades. ¿Cuántas enfermedades conoce usted? Y no solamente enfermedades físicas, sino enfermedades morales. ¿Cuántas? Muchas. Todas las estaba recibiendo Cristo sobre su cuerpo. ¿Qué diremos de las rebeldías de nosotros? De esos, perdón que use este término, de esos panchitos que a veces sabemos nosotros hacer con mucha gracia, aunque los vemos muy mal. Entonces lo que Jesús estaba diciendo es, me duele, pero no estaba en contra del Padre porque Él aceptó sufrir por nosotros. Hay quien dice que el Padre no pudo seguir mirando tanta maldad del humano en el cuerpo de Cristo. Por eso el Padre voltea para no ver tanto dolor, tanto sufrimiento. Isaías en el capítulo 53 dice, no hay belleza en Él, no hay belleza, está feo. ¿Cómo no iba a estar feo, hermanos? Si lo golpearon, físicamente lo golpearon, lo insultaron, lo clavaron en la cruz, una corona de espinas, lo insultaron, lo maldijeron. Estaba fiebrándose, estaba en agonía, y cuando Él dijo la palabra que leímos, ya habían pasado algunas horas, pero quizá no fueran tan fuertes el recorrer de las horas, sino todo lo que tuvo que cargar de usted, de mí, de usted sobre su cuerpo. Eso
le causó al Señor dolor. Pero su dolor nos trae a nosotros todavía hasta el día de hoy grandes beneficios. Por eso le digo, el Padre no lo desamparó, solo que no pudo mirar tanta maldad del ser humano, cuando Cristo lo único que hizo, que hace y que sigue haciendo es bendecirnos. ¿Por qué pues le damos la espalda a aquel que nos ha bendecido en abundancia? ¿Por qué somos tan insensibles y tan faltos para decir hoy no? Como si fuéramos, dijo el hermano Toniel, merecedores al 100 de sus perfectas bondades. Si somos bendecidos es por pura gracia, hermanos, pero nos quitan la gracia y nos quedamos en desgracia, hermanos queridos. Por eso yo tiemblo de solo pensar que la gracia me sea quitada, porque me quedo sin nada, hermanos. Dios nos ayude. Si usted ha leído el capítulo 53 de Isaías, le menciono frases brevemente. El profeta dice que Cristo fue molido por nuestros pecados, por sus pecados y los míos. Cristo llevó nuestras enfermedades. Cristo sufrió nuestros dolores. Cristo fue azotado, fue herido y abatido de Dios estando en la cruz. Cristo fue herido por nuestras rebeliones. Cristo fue molido por nuestros pecados. La llaga de Cristo produjo sanidad, curación en nosotros. El Padre cargó en Cristo todo nuestro pecado. Bendito sea Jesús. Es por eso que Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero también añadió, confiad, yo he vencido. ¿Por qué te comportas como te comportas si yo vencí ya por ti? Recibe mi provisión, recibe mi ayuda y verás cómo esta situación de dolor te va a dejar, como dijo Pablo, un cada vez más excelente peso de gloria. Deseo que lo entienda, hermano. Deseo que lo entienda, hermano, porque yo quiero entender a profundidad esta palabra profunda que dijo Pablo. El amor de Cristo, el sufrimiento de Cristo, nos da esperanza cuando nuestros tiempos son difíciles. ¿Qué hace el creyente cuando siente que el agua le llega hasta aquí? Cristo, ayúdame. ¿No fue eso lo que hizo Pedro? Cuando le faltó piso en el agua, sálvame que perezco. Y ahí está el Señor extendiendo su diestra de misericordia para sostener a su siervo falto de fe. Es que el amor de Dios sobrepasa todo conocimiento. Lo maravilloso de esto en cuanto al dolor es que el Señor promete que el dolor y el sufrimiento un día se van a ir por siempre. Un día ya no tendremos nada que ver con el dolor. Alabado sea Cristo. Y nosotros lo anhelamos. Cuando estamos ahí en ese proceso duro, suspiramos y deseamos que eso se acabe. Y normalmente en la mente del creyente que está conectado dice, pero un día esto ya no me va a doler. Un día esto ya no me va a pasar. Y nuestra mente se traslada al cielo. E inmediatamente decimos, quiero llegar al cielo victorioso, porque allá no va a haber. En el infierno sí, hermanos. En el infierno va a haber dolor por siempre. En el infierno va a arder por siempre. En el infierno el gusano de ellos, dice textualmente la palabra, el gusano de ellos nunca muere. Quiere decir que es un tormento eterno, eterno, eterno. Le va a doler siempre, siempre, siempre. Por eso yo, usted también, estoy luchando por irme al cielo. El Señor dijo, allá no habrá ya esto. Apocalipsis 21:4, usted lo ha leído, escribió el Señor, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por eso yo digo que cuando he estado en tiempo de dolor, sí suspiro, hermanos, y creo que estoy suspirando por el cielo. Un día de estas mañanas, la semana pasada yo creo, le decía al Señor, ay Señor, pues Pablo dice que el cielo es muchísimo mejor, y yo lo creo. En el cielo las calles son de oro, allá no va a haber cansancio,
mi dolor. Ayúdame a llegar, ayúdame a ser fuerte, ayúdame a honrarte, ayúdame a guardarme para poder transitar esas calles donde no habrá nada malo. Porque en momentos difíciles, lo confesemos o no, es nuestro anhelo. Es que fuimos diseñados para vivir en el cielo, hermanos. La verdad de las cosas, fue el pecado el que nos apartó. Por eso anhelamos tiempos de perfección, tiempos de bendición, y eso solamente lo hay en el cielo. Aquí en ninguna parte lo vamos a encontrar. Concluyo diciendo, el dolor sí produce beneficios, humanamente hablando, y en Cristo, a nosotros, su dolor nos ha enriquecido. Por eso dice la palabra que Él, siendo rico, se hizo pobre para que usted y yo, en la pobreza de Cristo, fuéramos enriquecidos. Alabe y glorifique el nombre de Dios por esto. Y concluyo con esto. Puede ser, pues, que el sufrimiento nos haga personas dulces, amables, gentiles, tiernos. El sufrimiento es un beneficio que puede originar en nosotros, hacer de nosotros personas dulces o venenosas, malosas. El otro día estaba diciendo alguien conocido que trataba con una persona, me decía, pero si supieras qué mala es venenosa, me dice. Siempre está hablando cosas feas, siempre está insultando a los demás, se ríe de los demás, critica a los demás, culpa a los demás. A mí no me gusta acercarme a esa persona. Y decía, es que es una persona amargada, no ha sido feliz. Y me decía, tiene un esposo, y aunque viven juntos en la misma casa, pero no viven en paz, está amargada. Y hacía unos gestos así bien curiosos, está bien amargada. Ay, Dios. Yo decía, ojalá y usted no vea en mi rostro facciones de amargura, hermano. Yo quiero reflejar un rostro lleno de paz, de amabilidad, de ternura. Dios está trabajando conmigo, alabo a Dios por ello. Por eso le digo, el sufrimiento nos endulza o nos vuelve personas muy, muy venenosas, que todo el mundo nos va a sacar la vuelta. El sufrimiento, el dolor, puede hacer de nosotros personas reflexivas, que nos gusta meditar, profundizar con seriedad en asuntos de la vida y descubrir la riqueza en esos momentos. O podemos ser personas amargadas, muy amargosas. Es cuestión de decisión. Usted decide lo que quiere ser. Por eso hay que darle lugar al Espíritu de Dios. Nosotros decidimos. Hay dos personajes. Víctor Frank, psicólogo judío, pasó años en un campo de concentración nazi durante el tiempo del Holocausto. Cuando él es liberado, se dispone a escribir las experiencias que él tuvo cuando fue cautivo. Escribió experiencias y observaciones en un libro que él tituló El hombre en busca del sentido último. Y en un párrafo él escribió, al hombre se le puede quitar todo, excepto una cosa, la capacidad de elegir una actitud personal ante ciertas circunstancias para decidir su propio camino. Dígame usted, hermano, Dios nos dio libre albedrío, ¿sí o no? Usted y yo decidimos, ¿sí o no? Y el Señor dice en Números, hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y el Señor dice, escoge la vida para que vivas tú y tu casa. Nosotros tenemos la capacidad de decidir. Si hay algo negativo que estemos sufriendo, hagamos un análisis antes de culpar a Dios y de culpar a los demás. Hay otra otra mujer, también murió en una prisión nazi en el año de 1944. No sé si usted leyó este libro, yo sí lo leí, de esta hermana, Corrie ten Boom, no sé si así se pronuncia. Ella escribió en su libro, no hay un hoyo tan profundo, sino que el amor de Cristo es más profundo todavía. No hay nadie ni nada que iguale al Señor. Por eso cuando canto esa alabanza moderna que han traído los hermanos, ¿verdad? Que dice, eres más de lo que soñé. ¿Usted ha sentido un dolor?
no se compara al de Cristo. Usted ha tenido miedo, Cristo es más grande que su miedo. Usted ha sentido inseguridad, Cristo es más fuerte y poderoso que su inseguridad. Usted, por lo que haya atravesado, Cristo es más fuerte, más profundo, más poderoso. Si no hemos tenido victorias, quizás se deba a que no hemos hecho uso de los recursos que el dolor de Cristo proveyó para nosotros. ¿En cuál grupo está? ¿Qué ha decidido hacer con su dolor? ¿Quiere ser protagonista o víctima? Porque los seguidores de Cristo son protagonistas. Todos los que vemos en la palabra. Y aquí hay varios, quizá no todos, pero aquí hay varios que han sido protagonistas, que se han levantado del dolor. No han dejado que la prueba los derribe. No han dejado que el diablo selle su boca. Siguen hablando del amor de Cristo. Siguen manifestando su presencia en la congregación. Hacen frente. Sí, como Pablo, se levantarán a lo mejor todos chipotudos, con moretones, porque yo creo que Pablo sí tuvo moretones, pero se levantaba enérgico, con fuerza para seguir predicando, porque el Espíritu de Dios produjo y producía en él lo que él dijo, un cada vez más excelente peso de gloria. Yo deseo ser así, hermanos. Es mi anhelo, llegar a ser como esos grandes hombres y mujeres de Dios que conquistaron. Leemos el capítulo de Hebreos de los héroes de la fe y dice que conquistaron fuegos, cerraron bocas de leones, ¿verdad? Recibieron a sus muertos resucitados, pero luego dice, y otros no, otros se murieron, los mataron, no recibieron lo que esperaban, pero se murieron creyendo. Y luego dice el escritor, y el mundo no era digno de ellos. Oiga, un día yo venía por aquí caminando, venía a la oración una mañana, y cuando atravesé por aquí por el templo, no sé en qué se detuvo mi vista, algo vi no grato, y vino a mi mente esa palabra, el mundo no era digno de ellos. Sí, por eso están en el cielo, hermanos, por eso están en la gloria, porque conquistaron la batalla. Y yo le dije a Dios, llorando, yo quiero ser de esos, Señor, de esos. Me gustaría, me hubiera gustado que un carro de fuego me levantara al cielo y no conocer muerte, pero ya hay uno, y nomás se necesitaba uno, era el profeta Elías. Bueno, ya me conformo con terminar con gozo mi carrera, ¿verdad? Alabando el nombre del Señor. Hermano querido, deseo que usted sea un protagonista victorioso. Y yo les decía a los hermanos en la mañana, les decía, hermanos, entre las cosas que el Señor me enseñó es a orar mucho más por ustedes. Sí, mucho más. A veces sufro, a veces me duele, y le tengo que decir al Señor, hazle entender a él, a ella, que va en sentido contrario. Eso no es lo que tú quieres que ella haga, eso no es lo que tú quieres que él haga, pero no me va a creer. Ábrele entendimiento, ábrele camino. Y tengo rato, hermanos, orando, gimiendo. Algún día el Señor hará, pero lo que sí yo sé, que el Señor toma mi oración en cuenta. La oración de esta señora ignorante, ¿verdad? Inútil, yo sé que el Señor la toma en cuenta. Eso es más que suficiente. Si así me encuentra el Señor orando por usted, doy gloria a Dios por ello. Pero agradezco a Dios también el poder compartir esta palabra. Le vuelvo a preguntar, ¿qué le duele? ¿Desde cuándo le duele? ¿Está abrazando usted ese dolor? ¿A quién está culpando? ¿De quién está pidiendo ayuda? ¿Cómo quiere ser? ¿Un protagonista vencedor o una víctima del dolor? Acuérdese que usted lo decide. No lo olvide. No lo olvide. ¿Quiere ser un cristiano maduro o un cristiano infantil? Inmaduro, ¿verdad? Pero usted lo decide. Nadie va a influir en usted y nadie tiene la culpa. Nadie. Ninguna persona. Ni las circunstancias. Usted y yo decidimos qué clase de persona queremos ser. Dios nos ayude a todos, hermanos. Sigamos orando los unos por los otros.
cuidándonos los unos a los otros, en el nombre de Jesús. Yo le invito a que se ponga de pie, por favor. Y vamos a orar para dar gracias al Señor. Padre, gracias por todo. Tu palabra dice que debemos dar gracias a ti por todo lo bueno y por todo lo malo, porque hay beneficio cuando estamos en ti. Yo te pido por este remanente redimido, por este remanente que lucha por ser fiel. El corazón que tú veas herido, lastimado, necesitado, te pido que en este momento le des un gran abrazo. Un abrazo profundo, Señor. Que sienta, que disfrute tu sanidad. Sí, no hay nada más hermoso que caminar por la vida sano del cuerpo y sano del alma. Precioso Salvador, como tú quieras seguir tratando con nosotros. Hace muchos años que yo te dije, trata conmigo y hazme como tú quieres que yo sea, como tú quieres. No medí el nivel de mis palabras. Estoy apenas, después de tantos años de caminar junto contigo, estoy entendiendo, tratando de entender la magnitud de la palabra que expresé. Hazme como tú quieres que yo sea. Señor, el precio es elevado, pero la verdad de las cosas es que vale la pena, porque la mayor parte de este precio lo pagaste tú. A mí me toca aportar una mínima parte. Gracias. Ruego pues que tu Espíritu Santo siga obrando en esta hermosa congregación. Guárdalos en salvación, en santidad, y añade a la iglesia los que han de ser salvos antes que llegue el día terrible. En el nombre de Jesús, alabo tu nombre por tu bondad. Amén. Amén y amén.